Los valientes de David. David era un mocoso, un niño, no un niño, pero tenía unos 15, 16 años, la primera unción que recibe de parte de Dios por medio de Samuel. La primera unción es entre su familia. Recuerden que David y lo presentan, porque el Señor dijo: andar a la casa de David, mira al padre, y yo te voy a decir a ti monjas. Y pasaban los hijos y David estaba cuidando ovejas, era un niño, era 15, 16, 17 años. Y dice: pero vos no tenés ningún hijo más. Sí, ni lo habías considerado. La familia no lo consideró, pero Dios sí. Y aún dentro de la familia no nos dejemos, no nos desanimemos por lo que pase dentro de la familia, porque a Jesús le pasó lo mismo, no creían en él los hermanos. Después sí, después que resucitó, creyeron. Pero el Señor nos advierte: los enemigos serán los de tu casa. Porque hay divisiones en el Evangelio, porque hay problemas. Y en este sentido, David no lo había considerado los padres. Dijeron: era hermoso de rostro, dicen la palabra, pero no lo consideraron los padres, y Dios lo consideró. Dios nos considera, Dios nos elige. Aún en una familia donde no nos reconocen, digamos, no es motivo para andar tampoco tan triste, porque eso pasó a David, le pasó al Señor, y estoy seguro que le está pasando a muchos hermanos en el mundo hoy. Pero estos son los valientes de David. Y David tuvo su primera unción entre la familia, después tuvo su segunda unción ante la tribu de Judá, ante lo que sería su tribu, y después tuvo una tercera unción ante la nación de Israel. Desde ese tiempo, desde que fueron a buscarlo a la familia y lo ungió Samuel, hasta que fue ungido delante de la nación, donde tomó realmente el puesto de rey, pasaron unos 15 años. Mientras era rey, aún estaba ungido por el Señor, hacía cosas, como uno puede decir, bajas, porque no hacía cosas de rey, pero Dios lo había separado para rey. Eso no le iba a cambiar a nadie. Dios lo había separado como un siervo, con un corazón conforme al corazón de Dios. Es bueno que nosotros recordemos todas estas cosas y sepamos esta historia, porque esas son historias que nos van a pasar y que nos pasan. Son ejemplos, las experiencias en la Biblia para nosotros. Saber que podemos pasar por eso y caminar esos mismos pasos, o tomar ese mismo camino, o andar por ese mismo camino. Y Samuel había sido ungido, y apenas es ungido, Saúl ya estaba lejos del Señor. Saúl también había sido por el Señor, pero había errado los caminos. Y él creía que todo estaba bien y estaba todo mal. Y altercaba con Dios. Y cuando Samuel le decía: no, Saúl, no sacrifiques, esperame a mí más, y hizo sacrificio. Y así terminó. Y eso también tenemos que saberlo. Para nuestro bien espiritual, para nuestro bien familiar, en la iglesia y en los trabajos y en el mundo. Para que seamos luz, no seamos una luz apagada o una luz abajo de la mesa, como dicen, abajo del almud. Pero no nos quiere Dios para eso. Y cuando se portaba mal, se empezó a portar mal Saúl. Dice la palabra que Dios le envió un espíritu maligno para que lo atormente. Y lo desquició. Saúl estaba desquiciado. Seguramente decía cosas que nosotros decimos: ¿qué está diciendo? Y eso también lo tenemos que tener presente, porque eso pasa y podemos escuchar a alguien que dice: ¿qué está diciendo? No puedo entender. Y para esa persona, para ese hermano, está todo bien. Y está todo mal. Y cuando llega la sanción de Dios, dice: bueno, pero la culpa es de usted. No, tenemos que saber estos caminos.
mucho a David, dice la palabra, lo amó mucho, pero después tuvo celos e hizo un desastre y lo buscaba para matarlo. Y David seguía diciéndole: mi Señor, el ungido de Jehová. ¿Cómo te atreviste a levantar tu mano contra el ungido de Jehová? Porque a Saúl le ayudaron a matarlo, pasaba una malecita en medio de, estaba herido y dice: ayúdame. Y la malecita se la cuenta a David y dice: ¿cómo te atreviste a levantar tu mano contra el ungido de Jehová? El ungido ese de Jehová era el que lo quería matar a David, y David lo seguía respetando porque era el ungido de Dios. Qué importante el respeto a la iglesia. Saber quién puso, que Dios puso a quien quiere y a quien quiere sacar. Y cuando las cosas vienen muy mal y hay una desobediencia grande, hay disciplina grande. Y en un momento David le dice: Saúl, ¿por qué escuchás a la gente? ¿Por qué escuchás chismes que yo te quiero hacer mal a vos? Mirá, mi Señor, hoy estuve en la cueva, yo te vi en la cueva, te pude haber matado, te corté un borde de tu manto. Mirá, mi Señor, mi padre, le dice: mirá, mi padre, el borde del manto, no te maté. No le hagas caso a los que dicen que yo te quiero hacer daño. Era tarde, ya Saúl, su corazón estaba duro como una piedra. Y le dicen: mi padre, padre con minúscula, pero mi padre, no con esa sujeción, respeto que tiene que haber entre los hombres y las mujeres de Dios. No te maté, te pude haber matado, mirá, fíjate. Mientras que Saúl lo buscaba para matarlo. Devolvemos bien por mal. Acá estamos, ¿no? Como muy explícito, muy expresado en este sentido. Y estos hombres valientes de David, ustedes saben que David está huyendo. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque David está huyendo de Saúl. Y cuando David está huyendo de Saúl, se hace un ejército, se le acercan hombres con unas características. Aparte de ser muy valientes, hay otras características. Acompáñenme o yo le leo 1 Samuel capítulo, anótelo, 1 Samuel, yo algo más dinámico, 1 Samuel capítulo 15 capítulo 22 versículo 2. 1 Samuel 22, 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Después, poquito después, capítulo 23 de 1 Samuel, son como 600, dice la palabra. Eran muy valientes, pero vieron que estaban con unas características muy... Yo cuando les leía digo, bueno, muy parecido a mí. A veces afligido, a veces desanimado. Endeudado por ahora no. Porque en eso estoy muy ordenado con las finanzas, lo que Dios me dio, estoy ordenado. Pero eran hombres que estaban huyendo. Algunos huían de Saúl, y otros huían de haber hecho las cosas mal. Necesitaban... Ellos que tienen una nueva oportunidad. ¿Cómo llegamos nosotros a Jesús? Así, endeudados, es más, con una deuda impagable. Estos estaban endeudados y por ahí podían pagarlo, pero nosotros llegamos con una deuda impagable, que solo la salda la fe en Cristo. Y en este pasaje que estamos leyendo y que estamos centrados, lo tomamos como central, en 2 Samuel capítulo 23, del 8 al 23. 2 Samuel capítulo 23, del 8 al 23.
Segundo Samuel, capítulo 23, versículos del 8 al 23. Fíjense que un hombre de Dios como David es hecho jefe de los que estaban muy mal. Es un líder de los que estaban muy mal. Pero es un líder en Cristo, es un líder en Dios. Y por supuesto él va a servir de ejemplo de adoración a Dios. Los hombres que estaban con él seguramente iban a aprender de la fe en Dios. Y por eso lograron estas hazañas. Pero estaban como nosotros, que es lo que leyó el hermano en la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo que no es valorado por el mundo. Lo que el mundo desecha escogió Dios. Y para deshacer lo que es, las falsas doctrinas, los falsos argumentos. No me quiero extender sobre 1 Corintios 1, lo invito a que lo lean y vean el contexto donde está dicho, o en que está dicho este versículo. No lo voy a leer todo de lo que estamos, pero vamos a leer de a poquito, porque quiero ir señalando algunas cosas para que nosotros podamos tener este aprendizaje de estos varones que estaban mal, pero que se unieron a la vida cristiana. Estaban mal, pero fueron sostenidos por Dios. Un líder, un pastor, alienta a tener vidas entregadas a Dios. Un líder, un pastor, habla con los hermanos y le dice no ponga límites a la voluntad de Dios para su vida. No ponga límites a la voluntad de Dios para su vida. Porque Dios te va a bendecir para aquello, porque te va a bendecir porque bendice a aquellos que honran y que entregan todo su corazón a Él, toda su vida. No te resistas. Un líder, el pastor, guía, saca del error doctrinal cuando aparecen las mentiras, que parecen que son verdad, pero son mentiras, y engañan y dividen. Y David estaba en ese lugar. Un hombre que también se equivocaba, pero un hombre de Dios que rápidamente, a veces no tan rápidamente, se arrepentía y estaba listo para seguir sirviendo. Dios no escogió gente perfecta, pero nos hace nuevos. Y en 2 Samuel capítulo 23, en los primeros versículos, digamos hasta el 13, aparecen como 3 grupos de hombres. Después sigue otro grupo de los 30. Los primeros 3 que aparecen tenemos los versículos del 1 al 12. Vamos a ir leyendo un poquito. Perdón, del versículo del 8 al 12. Vamos a ir leyendo un poquito. Ahí estamos en el 2 Samuel 23, 8. ¿Sí? Estos son los hombres de los valientes que tuvo David. Primero era José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes, ¿sí? Principal de los capitanes de David. Este era Adino el esnita. Escuchen, ¿no? Que mató a 800 hombres en una ocasión, solo. Digamos,
Él solo con Dios, sosteniéndolo. Porque estas son las hazañas que cumplen ellos. Que ellos dan el paso para hacerlas, pero son sostenidos por Dios. Estamos dando el paso para hacer la hazaña. Sabemos que vamos a ser sostenidos, estamos dando el paso. Estamos listos para luchar contra 800. En nuestra vida cristiana, digo, como iglesia. Versículo 9, seguimos en 2 Samuel capítulo 23, versículo 9. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Todos salieron corriendo. ¿Vieron cuando todos salen corriendo y quedamos solos? ¿Se le ha pasado? Al apóstol Pablo sí, dice: en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, me quedé solo y todos me abandonaron. Pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. ¿Ven cómo para Dios no cambia? Pero en el Antiguo Testamento no cambia como obra. Hay un mensaje para Israel, hay un mensaje para la iglesia, pero Dios obra igual. Ama a sus hijos y obra igual. Y en él no hay sombra de variación. Versículo 10. Este se levantó y vio a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria. Y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Una mano que quedó enlazada o pegada a una espada. No da los motivos, pero podemos pensarlos. Llena de sangre en la lucha. Sangre ya seca. Ampolla, algunas veces pasó, a mí me pasó a veces cuando bajo mucho, se me hace prácticamente una ampolla y empieza a salir agua. Y yo digo, wow, ahora no tanto, bueno, igual no más seguido, pero cuando bajo un poco. Ayer barrí al loco y estoy bien, pero me vino esta imagen, cómo duele y cómo arde, y sale suero. Se habrá hecho ampolla de tener esa mano en la empuñadura de la espada y se quedó pegada. La sangre seca. Sí nos muestra algo, que entregó todo en el nombre de Dios. Versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Aranita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Usted dirá, ¿qué importancia, pastor, tiene la lenteja? Bueno, tiene mucha importancia porque servían de la cosecha, después comían. Y estamos hablando de lentejas por ahí, pero no de 10 lentejas, estamos hablando de unas toneladas para alimentar por ahí por 6, 7 meses, 3 meses para Israel. Los filisteos lo que hacían es esperaban que madure, era como complicado, ¿no? Esperaban que madure todo, cuando estaban las lentejas listas, invadían, se llevaban las lentejas y se quedaban todo. Entonces dice, bueno, entonces claro, es importante porque la Biblia lo dice, y si no, no nombraría las lentejas. Pero era importante para un pueblo, era importante para los hijos de Dios. Y Dios, por medio de Sama, lo va a defender. Sama, hijo de Aranita. Un terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. De nuevo, se fueron todos. Y quedó Sama solamente. Versículo 12. Entonces se paró. ¿Qué dicen? En medio de aquel terreno y lo defendió. ¿Ves que no se separaron? Dice se paró. Solo. ¿Está listo para estar solo en la batalla? ¿Está listo para estar solo en su vida cristiana, luchando, batallando contra el enemigo, haciéndolo huir, resistiendo para que huya? ¿Está listo? Hay cosas que aún estamos un poquito engañados, debemos aún luchar más,
Entonces él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Usted ve que después del esfuerzo en Cristo viene la victoria. Claro que me dice el pastor, hay que levantarse ahí solo a pelearse. Dice. Pero debe ser una de las características de los cristianos. Estaban estos tres. Después había otros 30. Y estaban en una cueva, la cueva de Adulam, que significa refugio. Y encontraron ahí un refugio. Y ahí es donde se juntaron. Y ahí estaban, con una fortaleza. También significa castillo en el original. Era un lugar donde ellos se resguardaban. Y un día David tiene sed. Fíjense en el versículo 15. Seguimos en 2 Samuel 23. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me dará a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? David había criado ahí, conocía. Entonces miren esto, los tres valientes no son los tres valientes primeros, son los tres valientes de los 30. Porque usted en el capítulo 13, versículo 13, dice 3 de los 30 jefes, ¿sí? Y ahora vamos a ver, porque ¿qué hicieron? Entonces los tres valientes, estamos en el versículo 16. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová como una ofrenda, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿Es de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Fíjese el reconocimiento de David. Lo tomó como un símbolo de sangre por la vida que había estado en juego de esos valientes que le fueron a buscar agua al líder, al jefe, a David. Estaba puesto por Dios. Ven que no lo altercaron, ven que no le dijeron: morite de sed, de David. Ven que no es esto. Tres valientes, ¿se imaginan lo que es ir a buscar agua ahí, volver y darle a David? Importante que entendamos todo esto, ¿no? Se nos pega un poco, lo tenemos que relacionar con el trato de David a Saúl. David fue tratado con respeto. David nunca dijo: vayan y busquen agua, no los mandaría. Fue un deseo, expresó un deseo. Mañana la hermana Mabel dice, ahí casi al oído de Carlos, del esposo: qué sed que tengo. Y entonces tres valientes de acá se van a... Está todo zapado, 45 grados de calor, y hacen 15 cuadras y le traen agua. ¿Cómo se diferencia este ejemplo y esta conducta de la que muchas veces vemos? Y seguimos un poquito más, porque estos tres valientes primeros son lo más, son tope de gama como el coche del hermano, la camioneta. ¿Y por qué? Y fíjense en el versículo 18, seguimos en 2 Samuel 23, versículo 18. Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra, ¿cuántos? 300, a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, pero más no igualó a los tres primeros. Qué valiente era este, pero no igualó esa excelencia. Y después, versículo 20, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proeza, de Carcel. Este mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando.
También mató a él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo que arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, el hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes, pero que no igualó a los tres primeros. ¿Vieron que hay una forma de servir? Hay como una excelencia. ¿Se puede decir que estos no eran excelentes? No, sí, pero no igualaron. Nosotros queremos ser como los tres primeros, hablar con el Señor, decir, Señor, mi corazón está pegado a vos, yo quiero ser de esa excelencia en mi servicio a vos. Yo quiero servirte de esta manera de excelencia, como te sirvió Sama cuando se levantó. Este varón cuando te sirvió que se quedó pegada la puñadura de espada en la mano, porque batallaron, hasta que dio la victoria el Señor, porque eso era el nombre del Señor. Cuando nosotros queremos ser de excelencia, cuando nosotros vamos en el nombre del Señor, vamos a pelear contra 800, pero Él nos va a sostener. El problema es cuando empezamos a ir no en el nombre del Señor. Y cuando vamos en el nombre del Señor, servimos al Señor, pero si no podemos servir a la carne, molestar, ser tropiezo para otros. Pero estos son de excelencia porque ellos sirven a Dios. No sacan su mirada de Cristo. Y no los igualaron. Wow. En realidad el hermano dijo soldados, y en realidad es así, porque eran soldados, armaron un ejército armado. En Cristo, Jehová, Dios. Mire, Dios quiere que resistamos al diablo, quiere lucha, quiere este ejército sirviendo a Cristo. Como el que empuñó la espada, como el que defendió las lentejas, el terreno, como el que mató a 800, no porque vayamos a matar, sino porque tenemos la perseverancia y el espíritu, como ese varón. Hoy nos matamos, hoy oramos por nuestros enemigos, porque nos ultrajan, nos maldicen. Y en esta lucha hay un don que ejercer y un ministerio que cumplir. Ustedes saben que la palabra ministerio es servicio. No es muy difícil, no tenemos que ir al griego, podemos, pero fácilmente sabemos, o al hebreo, pero fácilmente sabemos que significa servir. Yo ministro, yo sirvo. Anote por favor, 2 Timoteo capítulo 2 versículos 2 al 4, esto te lo va a leer, pero lo conoce. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Esto es una enseñanza impresionante que nos da el Señor. La metáfora de la vida cristiana como una batalla es muy hablada y muy citada por Pablo. Y acá le está hablando, ya está casi muriendo, está listo para ser sacrificado en segunda Timoteo. Le está dando esos últimos consejos a su hijo espiritual, Timoteo. Yo creo que le está diciendo, cuando uno ya estaba para ser sacrificado, le debe estar diciendo cosas, no muchas, pero por ahí unas pocas muy importantes. O que él considera muy importantes para la vida y para la salud y para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y nosotros batallamos contra el mundo, contra la naturaleza pecaminosa en nuestro corazón, contra Satanás. Usted no crea que lucha solo con el mundo, lo que el mundo le ofrece para no ser engañado. Usted tiene que no dejarse engañar por la concupiscencia, los malos deseos de su propio corazón. No crea que lucha solo con el mundo, porque nuestra lucha no es con personas, nuestra lucha es con un sistema que maneja Satanás, pero también es una lucha contra nuestro corazón que nos dice,
esa parte no redimida del corazón, no vayas, no defiendas el terreno de lentejas si se fueron. No vayas a agarrar la empuñadura de la espada si estás solo. Esas mentiras son las que tenemos que luchar. Contra esas mentiras quiere Dios, quiere Cristo, un ejército de Cristo luchando juntos como cuerpo por esas mentiras que cuando se infiltran en la iglesia traen daño. Un poco de levadura. Ven que lo sabemos. Uno puede hacer un desastre. Porque un poco de levadura, si se le permite. Pero puede hacer un desastre con un poquito de levadura que ayuda mucha masa. ¿Vieron cuando todos hacen acá, todos cocinan, las mujeres y los varones cocinan nosotros? ¿Vieron que la masa está acá? Sí, pero cocina. Pero cuando la masa está así, una vez deja después me dice, ¿qué pasó? Y en un momento el Señor habla de la levadura de Herodes, pero Herodes tenía mucha influencia, mucha gente dañina, mala. La influencia de Herodes, la levadura de Herodes. Podemos ser como levadura para bien o podemos ser levadura para mal. Seamos levadura para edificación para mal. Lo bueno solo de Jesucristo debe impedir que las cosas del mundo lo distraigan. ¿Sí? No nos distraigan las cosas del mundo. Es un llamado al esfuerzo a obedecer la palabra de Dios en la búsqueda de esa victoria grande que nos da Dios. ¿Con qué actitud todo esto que dijimos recién, una iglesia unida, unánime, en un mismo sentir? ¿Con cuánta perseverancia? ¿Con qué intención? ¿Con qué actitud? ¿La de empuñar la espada hasta que se seque y se quede pegada a la mano? Gloria a Dios. Invito a eso, convoco a eso. Este año 25. Yo convoco a defender ese terreno de lentejas. Pastor, estoy solo. Defiéndalo, hermano. Cristo está con usted. Es que lo que pasa, Cristo está con usted. Si es en Cristo, defiéndalo. Porque lo que hacemos por fe y sinceramente con un servicio a Dios es recompensado con una gran victoria. A veces no la vemos en el momento y uno dice, ¿para qué? Apóstoles decían, diciéndole al Señor, ¿y nosotros qué obtendremos? No hemos renunciado a todo. Nosotros ya no nos hacemos esa pregunta. Ya conocemos la respuesta. Tenemos acá el canon, la Biblia, todo cerrado, no hay más nada que agregar. ¿Y nosotros qué, Señor? No hemos dejado todo. ¿Estamos listos para dejar todo? Hay que dejar alguna amistad que corrompe. Hay que dejar algo que envidio que me corrompe. Luche. Defienda ese terreno de lentejas. Empuñe la espada esa. Renuncia a lo que usted sabe que le hace mal, que es un poquito mirar, porque un poco de levadura leuda toda la masa. No mire lo que no hay que mirar, no desee lo que no debe desear. No se junte con quien miente y corrompe la iglesia, por favor. No haga alianza con los incrédulos, porque no va a terminar bien. Sí a los incrédulos llévele la palabra de Dios, para que se salve ese alma, que esa alma sea de Dios. Todo lo que estamos viendo y ya vamos cerrando, ¿con qué tiene que ver? Y yo me preguntaba un poco mientras preparaba el mensaje, ¿tiene que ver con un liderazgo? Yo creo que el Señor va a poner a alguien en liderazgo cuando tenga unas condiciones, por supuesto. Pero yo creo que tiene que ver más con un corazón entregado todo por Dios. Hermanos que no han sido líderes, pero uno lo ve y conocen ustedes y conozco yo,
en otras iglesias también, en otras congregaciones, sirviendo hace 50 años. Y no fueron líderes, pero hay un corazón entregado a Dios que muestra la perseverancia. No son salvos por la perseverancia, como son salvos, son perseverantes. Una de las señales de la persona salva es su perseverancia en Cristo, no abandona. Levante esa espada, empúñela. En este 25, como iglesia, empuñemos esa espada, no para pelear, no para matar, y defendamos esa tierra de lentejas en una relación con Cristo más íntima, mostrando que somos sus discípulos porque nos amamos, queriendo madurar en Cristo Jesús, sabiendo de una vez por todas qué es amar bien como Dios nos manda, porque amar como Dios no nos manda no ayuda al hermano, y Dios no se agrada de eso. Tiene que ser una amor agapado, un amor ágape, que hace bien al hermano. En Cristo Jesús, en la palabra. No, bueno, vení, vamos a ver cómo hacemos, total, las cosas pasan, no, hermano. Por eso convoco este año 25, que viene con tanta obra. Y estos valientes había otra característica, estaban fundados en Dios. Y nosotros estamos fundados, cimentados en la roca de Cristo. ¿Usted cree que no le va a bendecir con una victoria grande cada vez que usted salga de esa batalla? Después que usted haga esa obra para Dios, ¿usted cree que no va a ser bendecido? Pastor, hasta que llega la bendición, por ahí pase mucho, yo estoy tan mal. No es bíblico. Empuñe empuñe la espada. Vaya a buscar agua para algún hermano. Por eso yo quiero recordarle hoy, y cerramos con esto, 2 Timoteo capítulo 1, 6 y 8, versículos 6 y 8. Yo se los leo si usted quiere anotarlo para agilizar un poquito. Vuelvo a decir, 2 Timoteo 1, capítulo 1, versículos 6 al 8, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Se llama, acá hace referencia a Pablo al nombramiento de Timoteo. Ustedes saben que Timoteo quedó en el evangelismo. Timoteo era evangelista. Haz obra de evangelista. ¿Se acuerdan? Dice acá. Y el 8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Un dominio propio, un poder y un amor que son de Dios. Y para yo poder tener ese dominio propio y ese amor y ese poder, yo tengo que estar cerca de Dios. Si no, que voy a tener un dominio propio mío que va a caer, un amor que yo amo mal, ¿sí? No mandan mal. Van a decir este cristiano, porque mandan el poder de Cristo, no el poder de la carne, ¿sí? Por eso, no dependamos de nuestras fuerzas, dependemos de Dios. Dependamos de Dios. Pidamos sabiduría. No miremos la dimensión de los problemas no son nada. Por más que a usted le parezca un problema muy grande, al lado de la gloria de Dios es nada, porque ese problema aún lo permite Dios. El cristiano sabe que hablar de piedad va a haber tropiezo, pero sabemos que nos sostiene Cristo. Estos son los valientes. Y el valiente lucha hasta el final. Ustedes vieron que acá alguno claudicó. Tómelo con el tema que quiera en su vida, hermano. No pasa nada, no puedo, no aparece. Defienda ese terreno de lentejas, por favor, con fe. Que si no aparece algo,
ya va a aparecer, pero va a aparecer por la bendición de Dios. Deje de decir lo que no tiene. Porque ahí, en ese momento, es cuando nosotros altercamos con Dios y nos rebelamos contra su señoría. Empezamos a creer que Dios no es el creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué este problemón que tengo? Adelante, iglesia. El 25. En Cristo Jesús tiene mucha obra y vamos a ser recompensados grandemente. Nos va a dar una victoria grande. ¿Saben por qué me animo a decirlo? Porque es bíblico. No crean que estoy haciendo un evangelio diluido. De acuerdo a lo que leímos de la palabra de Dios, hay un resultado, una gran victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias. Ha traído el ejemplo, Señor, en tu palabra de estos valientes, Dios mío. 3, después 30, después hay unos 16 más en Primera Crónicas, después se juntan varios y son, dice tu palabra, como 600. Pero había algunos padres, algunos que los vimos muy valientes, con un corazón totalmente entregado a ti. Queremos ser esos, queremos tener esos corazones entregados a ti. Queremos ser mejores, queremos parecernos más a tu Hijo. Queremos llevar el Evangelio, queremos cumplir con tus mandatos, queremos enseñar, hacer discípulos enseñándoles, Padre. Gracias, Padre. Yo te pido para esta iglesia, para esta congregación, para esta iglesia local de tu Hijo Jesús, una bendición inmensa, Padre. Que tu Espíritu Santo derrame bendiciones, Señor, como lluvia sobre nosotros, Dios mío, y capacites a cada hermano para aquello que quiere hacer en su corazón, que aún no se animó, que aún no se paró en medio del terreno de lentejas. Pero yo te pido que lo levantes a cada uno de nosotros, Señor, porque solos no podemos, porque somos un cuerpo. Necesitamos de los miembros, de todos los miembros. Dios mío, fortalecido por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.